Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Ateneo y muchas gracias por asistir esta tarde a la conferencia que impartirá a continuación el doctor don Arsenio Alonso Collada sobre la COVID-19 vista desde una residencia sanitaria. Es la número 7 del ciclo de infecciones víricas que tenemos programado, producto del convenio suscrito con el Ayuntamiento de Gijón. Ante todo, quiero agradecer al doctor Alonso Collada su presencia en este Ateneo para hablarnos de algo que él conoce muy bien, los terribles efectos de la COVID-19 en las residencias geriátricas. En la pandemia que aún estamos padeciendo, provocada por este coronavirus, las residencias geriátricas de todo el mundo registraron una tasa de contagio y letalidad enormes, tanto por la edad avanzada de los residentes, la frecuencia con que presentan problemas de salud crónicos, como por el movimiento del personal sanitario de la propia instalación. Un año después de que estallara la pandemia en España, el pasado 2 de marzo, el Gobierno empezó a publicar periódicamente datos oficiales de la muerte en personas mayores que vivían en residencias. Desde el 14 de marzo del 2020 hasta el pasado 2 de mayo, los fallecimientos de residentes por COVID-19 confirmado ascienden a 19.083. Y a esos hay que añadir 10.492 decesos de personas con síntomas compatibles con ese coronavirus y que vivían en estos centros. Ante estas tremendas cifras, creo que debemos preguntarnos: ¿faltó coordinación entre las instituciones competentes? ¿No hubo una respuesta rápida ante lo que nos estaba llegando? ¿Ha faltado una legislación apropiada? ¿No estaban las residencias adaptadas para esta pandemia tanto en instalaciones como en personal? Bien, pues de todo esto y con conocimiento personal nos va a hablar nuestro invitado, don Arsenio Alonso Collada Sánchez, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, posee máster en Dirección Hospitalaria en Gerontología Social Aplicada y en Calidad y Medio Ambiente. Cuenta con una extensa formación en el ámbito sociosanitario, así como implantación de buenas prácticas en residencias y atención y cuidados a las personas mayores. Fue director médico de varias residencias gerontológicas y en la actualidad lo es del Hospital Gijón y preside la Asociación de Centros Geriátricos de Asturias, ASCEGE. Bienvenido, doctor. Le repito nuestro agradecimiento por estar hoy con nosotros y cuando quiera lo escuchamos. Pues muchas gracias. ¿Me oís? ¿No? ¿Ahora? Esto es. Las tecnologías. ¿Es así? Ahí. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Mejor? Bueno. Ante todo, dar las gracias por haber sido invitado. Yo no sé, cuando me lo planteó Isabel, lo decía con un poco de miedo, como que fuera una obligación, tal. Para nosotros es un placer poder explicar estas situaciones cada vez que tenemos ocasión de ello, ¿no? Muchas gracias por la presentación. La charla de hoy se me complica un poco desde la duplicidad, porque como os acaban de decir lo mismo, bueno, ejerzo, digamos, mis tareas cotidianas en el Hospital Gijón, del que soy director, tengo ese placer, pero compagino con la presidencia de la Asociación de Centros Geriátricos de Asturias, de ASCEGE, que os voy a presentar muy brevemente, nada más lejos de mi intención hacer una charla hoy excesivamente técnica, aunque algunos datos les iré poniendo, y procuraré compatibilizar también con lo que es la experiencia propia vivida desde una residencia que fue afectada por el coronavirus, como la mayoría de ellas en el Principado de Asturias, como ha sido el caso también de Hospital Gijón, ¿no? Entonces, sin más, bueno, ¿qué es ASCEGE? ASCEGE es una asociación de centros geriátricos del Principado con un carácter muy alegre. Previamente a la pandemia estamos asociados a CEAPS, que es el Círculo de Atención a la Dependencia, que tiene una muy amplia representación en nuestro país. De hecho, es la mayor patronal que existe de residencias. Y bueno, nuestra creación fue en el año 2000, precisamente a expensas del organismo autónomo ERA, porque éramos la mayoría de centros que estábamos acreditados y con plazas de concierto, y
propia instancia de ellos para poder tener un diálogo directo con la Administración es cuando se creó esta asociación, ¿no? Integra a centros acreditados, estamos integrados en CEAPS y no nos olvidamos de las personas. Nosotros siempre, desde nuestro punto de vista, las personas son lo más importante, lo mismo trabajadores que familiares que residentes. 4 objetivos básicos a nivel nacional. Estos son planteamientos de antes de la pandemia que yo creo que mantienen un vigor extraordinario, que es que la persona debe estar en el centro del sistema y con capacidad de elegir el centro más adecuado para su necesidad y el recurso más adecuado, ya sea una atención a domicilio, un centro de día, una residencia y la que él quiera, ¿no? La colaboración público-privada debe ser mucho mayor, el IVA debe ser de un 4% para todo el sector. Todavía a día de hoy en las residencias hay personas que están pagando un 10% de IVA, la mayoría, y los que tienen una prestación vinculada al servicio, un 4%. Entonces, esto hace que por el mismo servicio una gente pague más dinero que otra. Entonces, es una reivindicación que consideramos justa y que les anticipo que para el próximo mes iniciaremos una campaña a ver si intentamos presentar en el Congreso las firmas suficientes para que esto se haga realidad. Y un presupuesto de atención ajustado a las necesidades de las personas, porque luego veremos que para nuestro juicio el gran fracaso y que ha dejado de ver en tela de juicio el sistema en este país es el fracaso de la ley de dependencia, ¿vale? Hacemos muchas cosas, somos una asociación muy activa en CEAPS, yo creo que un poco desde la alegría, procuramos que con un intercambio de conocimientos entre todos los centros, que entre todos nos transmitamos todo lo que son buenas prácticas, hacemos formaciones continuas conjuntas entre todos los centros. Antes de la pandemia estábamos con el tema de eliminación de sujeciones, con un convenio de colaboración con el CEOMA, en fin. Siempre llevábamos 3 años organizando unas jornadas de humanización, que para nosotros era un poco la bandera de la asociación, humanización en la atención residencial y asesoramiento y apoyo legal institucional. A nivel nacional, con CEAPS establecíamos campañas de dignidad para las personas mayores, habíamos presentado también en 2019 con buena repercusión lo que considerábamos el caos de la dependencia, porque hay 18 maneras distintas de atender a la dependencia según en qué comunidad autónoma se viva. Habíamos propuesto unas soluciones al caos que siguen manteniendo todo su vigor, situando a la persona en el centro, diálogo continuo con agentes sociales y económicos, garantizar la sostenibilidad del sector. Yo luego les insistiré que para nosotros, digo una vez más, que es un poco el gran fracaso, ¿no? Que es el escaso presupuesto que se pone en este país para atender a las personas dependientes. Y el cambio de modelo que luego les anunciaré y les pondré también alguna diapositiva de la propia Administración, de la Consejería, va un poco en este sentido, pero ya anunciamos que sin financiación no va a haber cambio posible, va a ser el tema que estará encima de la mesa, ¿no? También desde ASCEGE nos ocupábamos de temas un poco científicos. Por ejemplo, aquí tienen una guía para el manejo de diabetes en centros residenciales, una guía de manejo de hipertensión en centros residenciales, y son las presentaciones de las jornadas de humanización que llevábamos haciendo 3 años de una manera continuada. Eliminación de sujeciones, humanización en la atención, ética en los centros sociales. Nosotros ya estábamos, digamos, promoviendo un poco el cambio antes de que nos afectara esta maldita pandemia, ¿no? Una de nuestras banderas, que de gente se ve, que gusto da, era que desde ASCEGE también organizábamos un encuentro de todas las residencias asociadas. En este momento somos 27 centros residenciales, más de 2.500 plazas del Principado, más de 1.400 plazas concertadas con la Administración. Y bueno, son este tipo de cuestiones las que nos gustaban y promovíamos, ¿no?
Aquí tenéis un encuentro de 2017 y de 2018, que son los últimos que tuvimos ocasión de hacer. Más de 400, 500 personas cada año acudían de todos los centros asociados y desde luego para ellos era una fiesta, un acontecimiento. Siempre estaban preguntando que dónde vamos este año y dónde nos vemos este año, ¿no? Por compartir experiencias, que es básicamente de lo que tratábamos. Esta es un poquito más engorrosa y reivindicativa, que vuelvo a decir que mantiene toda su vigencia, porque ya antes del COVID manteníamos que el cuarto pilar del estado de bienestar, que siempre se llamó así, a la atención a la dependencia, no estaba suficientemente desarrollada. Pedimos desde la presentación del CAOS la creación de un ministerio de mayores específico para atender a personas mayores y dependencia. No como en la actualidad, que siempre está vinculado pues, a bienestar social en general, discapacidad, incluso en Asturias vivienda, bueno, queda un poco menos específico, ¿no? Esta legislatura empezamos con una vicepresidencia en concreto para asuntos sociales, es la primera vez que hubo una vicepresidencia en este tema y bueno, tampoco vimos un resultado extraordinario. Vamos a ver si después del COVID se va desarrollando, ¿no? La financiación del sistema de dependencia es totalmente insuficiente. Nosotros estamos destinando un Producto Interior Bruto del 0,5%, cuando todos los países de nuestro entorno están en el 2%. Pensamos que la solución y los modelos futuros pasan por ahí, que el Producto Interior Bruto sea mayor, que haya más prestaciones vinculadas al servicio, que la gente pueda decidir el lugar donde ir y que no tenga que fijarse en si puedo o no puedo ir. Estamos hablando ahora de un grado 3 que puede llegar una ayuda de 750 a 780 euros, pues que de ahí, con un poquito de esfuerzo mayor, la gente sí que tendría una verdadera capacidad de elección para el centro donde quiera ser atendido, ¿no? Se deben incrementar los servicios no solo en residencias, sino también en centros de día, en domicilio, garantizar a la gente que quiera, bueno, que tenga una libertad de elección verdadera, que se disponga de un historial social y sanitario único, que haya igualdad en la valoración, porque también hay 18 comunidades con una valoración distinta y en cada una se valora con instrumentos de distinta manera. Que haya unos modelos de concertación diferentes, donde no se prime solo la subasta, que es lo que en realidad es uno de los males de hoy en día y que hacen que la prestación en residencia sea un poquito más deficitaria, porque se están haciendo subastas, el que más barato lo dé se lleva un concierto de plazas, ¿eh? Que el IVA sea del 4%, y conseguir unas ciudades más sostenibles y amigables y que la gente permanezca también en el domicilio el mayor tiempo posible. Bien, no les voy a aburrir porque esto es muy técnico, pero es para pasar por encima un repaso de la cantidad de normativa que hay. Yo no conozco ningún sector que esté tan normativizado como es el de las residencias, lejos de la idea de que el más tonto puede poner una residencia. Quiero decir que hay que ajustarse muy normativa y funcionalmente. Ahí tenemos unos criterios de la atención a la dependencia, lo que marcaba a nivel nacional y lo que tiene en Asturias. Como les digo, 18 normativas distintas en este país, son 18 países en relación a la atención a la dependencia y a las residencias. Les pongo en naranja lo que, por ejemplo, no es necesario tener en Asturias para que una residencia esté acreditada o tenga concierto. No hace falta tener psicólogo, no hace falta tener médico, no hace falta tener trabajador social. Los ratios o el personal que trabaja está por debajo de otras comunidades. No hace falta tener educador social. Los tamaños de los centros no están limitados. La modularidad todavía no está limitada tampoco. Tampoco hay unidades especiales, tampoco hay un reglamento para sociosanitario si alguien quisiera instaurar un servicio más sanitario, pero sí que
está regulada como el resto de países, de comunidades, pues los tipos de habitaciones. Fijaros, en la última normativa, ahora con el modelo nuevo vamos a ir a un modelo más de habitación individual, ¿no? Todos pensamos que es lo correcto y lo adecuado. La última normativa de 2011 habla de que por lo menos el 60% de habitaciones tienen que ser individuales y dobles, es decir, había muchas residencias en 2011 todavía con habitaciones triples y cuádruples, y en 2011 se pasó a una limitación de que por lo menos el 60% fueran entre dobles e individuales. El modelo está todavía bastante lejos de concretarse, pero sí les digo una cosa antes de seguir. Desde 2011 hasta aquí yo quisiera ver una mejoría en las residencias tan grande como la que se tenga que producir de aquí a 6 o 7 años. Es decir, la mejoría de los servicios prestados en las residencias ha sido muy importante de unos años para acá. Esperamos seguir por ese camino. Está todo normativizado, el tipo de habitaciones, los tamaños, los aseos, la presencia de un baño geriátrico, el tamaño de las puertas, de los pasillos, cuántos aseos comunes tiene que haber, cuántas salas de estar. En otras comunidades ya se establecía una reserva de enfermería por si hubiera algún tipo de pandemia. En Asturias nunca existió. Por ejemplo, yo me acuerdo de alguna residencia que tenemos en Galicia, siempre están, ya son reglas del juego, ¿no? Que hay un 5% de reserva de plazas en caso de una situación así. La gente que hace una residencia deja unos espacios ya delimitados permanentemente para ese tema. En Asturias no era el caso. Bueno, es decir, todo esto está normativizado, ¿vale? Y ahora llegamos a otra de las claves, que es el precio, que ya dirán, vaya, está pidiendo. No, es solo dejar constancia de que el precio en Asturias por una plaza de concierto es la más baja de las 18 comunidades autónomas. Nosotros desde CEAPS, que les decía, es a nivel nacional, estamos a punto de concretar un estudio de costes de centros residenciales, lo que supone por el convenio, el mantener trabajadores y servicios, etcétera, y sale por debajo del precio que se paga en nuestra comunidad. En Asturias hay cerca de 2.000 plazas. Les pongo ahí el rango del precio que la Administración nos contrapresta, ¿no? Bueno, 1.258, 1.368 euros al mes por todos los servicios y toda la asistencia. Tuvimos la semana pasada una reunión de presidentes de comunidades. Bueno, como en todas las comunidades se está hablando del cambio de modelo, yo les decía que si en alguna comunidad están satisfechos con lo que hay, bueno, todo el mundo callaba un poco, como fojaos, nadie está muy contento con todo, ¿no?, en conjunto. Salvo en Guipúzcoa. Bueno, dice ya Arsenio, pero en Guipúzcoa estamos hablando de 100 euros día, ¿eh? Lo que paga la Administración son 3.000 euros al mes, no son 1.248. Yo creo que la atención evidentemente es distinta, ¿eh? Bueno, esto para nosotros, que es la humanización y que por eso tirábamos tanto, no tiene digamos, un valor monetario muy importante, sino es una percepción en el cuidado y en el trato. Por eso tirábamos tanto desde la asociación, de valores de la humanización. De hecho, yo creo que se ha notado bastante, que luego os diré, la diferencia de trato que hay entre un auxiliar de clínica que trabaja en una residencia o en un auxiliar de clínica que trabaja en un hospital. Hay numerosos testimonios, no es que lo diga yo porque se me ocurra, de Médicos Sin Frontera, del CSIC, etcétera, que se apreciaba cuando algún trabajador intervenía desde algún centro más sanitario, un poco en el cariño, en la cercanía, en el seguimiento, en el cuidado, en que es mi persona a la que yo estoy cuidando habitualmente, que no un cuidado más estrictamente profesional, ¿no? Desde la
asociación lo que pretendíamos es esto, el establecer como un pilar del cuidado el saber estar, no solo el saber, sino el tener un cuidado más de amigo con el propio residente, ¿no? Para nosotros era un compromiso ético, defensa de los derechos humanos, el tratar a la gente mayor como se merece, ¿vale? Porque tengo aquí una que me hizo Pilín. Esta es una campaña, hablábamos antes de Guipúzcoa, a los 100 euros al mes, ¿no? De una campaña en el buen trato, es decir, a mí esto de que a Juan toda la vida le han tratado de usted y ahora a los 85 es cuando le empiezan a tratar de Juanito, siempre me llega un poco al alma, sobre todo cuando alguien entra en una residencia, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Seguirá siendo don Juan, hasta que no nos diga él cómo quiere que sea tratado, ¿no? Estas son de estas cositas que les decía de humanización, y es lo que intentamos potenciar desde las residencias. O Arantxa nunca pudo tomar decisiones y ahora con 80 ya no toma ninguna. Son cosas que van en este ámbito, y conseguir que la gente tenga una mayor autonomía, que percibamos la calidad en el servicio prestado, que haya calidad en el trabajo, que se pueda demostrar, mucho cuidado con la vulnerabilidad de las personas atendidas, evitar la cosificación, cuando es tan guapín que vienes hoy, que bien vestido, estamos cosificando a las personas, hay que mantener el trato correcto y humanizado siempre, ¿no? Y por fin pasó, bueno, nosotros desde este ámbito nos llegó el COVID, ¿no? Estábamos funcionando, intentando ir hacia adelante. Aparte de la humanización, ¿qué percepción tenemos nosotros como residencias de lo que ve la gente? Pues es esto. Cada vez que sale una noticia en el periódico, pues es el viejo que se cayó de la cama y está sin cuidar, y además se les llama así, la tendencia de la prensa es el viejo, tampoco son personas. Aquí una queja de este señor que ahora adelgazó tanto, que se dedica a cocinar, que tanta campaña tuvo con lo mal que se daba de comer en las residencias. Bueno, serán ciertas residencias, pero el problema es que cuando salen residencias parece que son todas, ¿no? Y eso va generando una sensación también de rechazo social y de qué hacemos en las residencias, cuando todas las noticias que aparecen son así, ¿no? O de Guarratemato, el terrible maltrato de trabajadoras en una residencia de Madrid. Nosotros estas situaciones somos los primeros en denunciarlas y nos parece repugnante. El problema es que abarca a todos, ¿no? Hemipléjico, desnutrido, atado en la cama, vale. Nosotros a estas cosas que procuramos no hacer caso, aunque nos afectan, al final producen una sensación rara, pero como les decía, nos llegó el COVID, nos llegó a mí personalmente estando en Hospital Gijón. Eran los primeros momentos, íbamos sacando vídeos de los momentos que íbamos viviendo en el centro, también un poco con la idea de demostrar, lo hacíamos por nosotros, por mejorar un poco la estima de los trabajadores y que se vieran de otra manera, y los propios residentes, familias, mover un poquito en redes sociales lo que hay como una percepción real, ¿no? Estos son los primeros momentos. Como veis, desde aquí afuera se ve la calle vacía, son los primeros momentos de cuando nos llamaron al confinamiento. Todavía no se sabía muy bien qué era el bicho ese, pero ya nos estaban llegando estas noticias, estas imágenes desde Madrid, ¿no? Que empezó el primer sitio y que, bueno. Y entonces me hace, desde la experiencia vivida, yo cada vez que los veo echo una lagrimina, los considero muy emocionantes porque son algo propio.
calle vacía, calle desierta, nos cerramos la primera vez con un poquito hasta de ilusión, como novedad, ¿no? Porque era dejar de ver de repente a los familiares y encargarnos nosotros nada más que del cuidado. Esos familiares que ahora echamos tantísimo de menos, y lo digo de verdad, porque la presencia de ellos en el centro es motivadora, alentadora. Y ahora los vemos desde fuera, bueno, o saliendo más a la calle, pero no tienen todavía esa entrada en los centros hasta la cocina, que es lo que yo digo, ¿no? Pero nosotros lo vivíamos con un poco hasta de emoción, excitación. Os voy a poner esto, todavía no habíamos tenido ningún caso, pero bueno, como veis la calle vacía, ahí esta chica no sé dónde iría. Ok, sono sfogati. Yo me quedo en casa. Bueno, un poquito así empezamos. Alguno de los que veis ahí enfermó, alguno de los que veis ahí falleció. Bueno, son cosas duras, van pasando. Y luego teníamos esta otra presión, ¿no? Parece que seguíamos con las noticias en prensa de defensa, afirma que el ejército ha encontrado ancianos muertos, que las residencias eran un desastre, que si hay gente que se ha dejado morir, que si la Fiscalía va a abrir apertura de casos. 312 casos abrió la Fiscalía, 312 casos cerró la Fiscalía, están todos cerrados. Asume ahora, digamos, los poderes públicos un poco de culpabilidad en el sentido de lo que pasó, ¿no? Que lo vamos a seguir viendo. A mí
bueno, datos de... no voy a dar más que este, que es el que me llama la atención y sirva para manifestar una vez más el testimonio de la pena y el dolor que sentimos todos, que es el de letalidad. El 7% de la gente que vivía en residencias falleció. El 7% de la gente que vivía en residencias falleció. Es un montón de gente, son 13.000 plazas entre residencias y discapacidad en Asturias, pues es claro que el número hace daño, ¿no? Sí es verdad, por todo lo que digamos, luego ahora menciono muy brevemente lo que ha pasado y lo que ha fallado. ¿Qué fue lo que pasó? En primer lugar, el maldito bicho este, que no estábamos preparados, que se llamaba el COVID, vivíamos en una sociedad feliz intentando avanzar y se nos presentó esto, ¿no? Se nos presentó sin recursos. No digo que es culpa del gobierno, es culpa del mundo. Es decir, los resultados que sacamos en España, en Asturias, son muy buenos si los comparamos. O sea, son horrorosos, ¿vale? Pero si los comparamos con otros sitios, lugares mucho más avanzados en atención centrada a la persona, que es a donde vamos, y a recursos más de... unidades de convivencia, 10, 12, 20 personas, mucho más personal, ratios de 1:1, como puede ser Canadá. En Canadá el 80% de la gente que vivía en residencias cogió en COVID, en Suecia el 60%, en Francia por encima de nosotros, en Inglaterra arrasó. Asturias es una de las comunidades que mejor resistió, a pesar de todo esto que decíamos antes, de que tenemos un personal un poco más escaso y unos precios también mucho más bajos que otras situaciones, ¿no? Que otras comunidades. Pues en primer lugar fue el COVID. ¿Qué falló? Bueno, esto está sacado a nivel nacional. En Asturias se hizo un poquito mejor, no llegamos a los escándalos de derivaciones hospitalarias, por ejemplo, que hubo en Madrid. Aquí, mientras se pudo derivar a todo el mundo, se derivó. Luego, solo a la gente que tenía un Bartel por encima de 80 o estaba en mejores condiciones, si no era Cruz Roja o centros intermedios, pero que se llenaron muy rápidamente en la primera oleada, con lo cual nos las tuvimos que apañar en los propios centros. Una descoordinación sociosanitaria que se vio, afortunadamente se instauró la coordinación sociosanitaria rápido en Asturias. Quedamos muy agradecidos a dos figuras, una que es la enfermera, digamos, de referente, coordinadora, porque es una figura nueva que nunca había asistido y que yo la semana pasada tuve que denunciar también un poco en prensa, porque rápidamente, desde que Bienestar cogió otra vez el sistema de protocolos, ya no nos la han quitado de los centros, ya no existe. Era la enfermera, digamos, un poco que nos servía de relaciones, de rapidez, de gestiones, de PCRs, de vacunaciones, de derivaciones. Y luego otra figura que era la geriatra de zona. Era una geriatra de área a la que se le informaba sobre a quién teníamos intención de derivar, gestionaba si sí, si no, en función de qué. Para nosotros el derivar no es fácil, no nos gusta, porque la gente está mucho más atendida con nosotros. Sigue teniendo control sobre su espacio, quién le cuida, sobre todo si está bien atendida y si tienes medios para atenderla, como tengo que decir que es el caso de Hospital Gijón, que tiene medios, pero no unos medios como el Hospital de Cabueñes para situaciones muy agudas y donde se pueda entrar, digamos, a una UCI o a un tratamiento más agresivo, ¿no? Pero para situaciones de permanencia en la cronicidad, pues algunos centros estaban más preparados que otros, ¿vale? Una falta de personal sufrimos también muy importante, porque tuvimos a mucha gente de baja. Nosotros tenemos ahí también un dato abajo que os comentaré.
el daño reputacional y el estrés en el que estábamos todos los trabajadores, fundamentalmente gerentes, porque estabas con una sensación de estar matando tú a la gente, también lo pasamos bastante mal, ¿vale? Y luego lo que es la propia gente que vive en residencias sin tener contacto con familias y las familias sin tener contacto con las personas que viven dentro, eso es horroroso. Yo creo que es una de las cosas en las que a nivel global y como ASCEGE estamos hablando de que se hizo bastante mal. En algunos centros sí que se pudo hacer un poquito mejor, porque el contacto fue lo fundamental durante la pandemia, ¿no? El poder mantener y el poder... Todo esto ya no me quiero repetir mucho más. Con los trabajadores nos quedó una deuda que consiste en incrementar salarios. Siempre que estamos apareciendo digo lo mismo, si a nosotros nos dieran un 10% más o pudiéramos incrementar las tarifas un 10% más, ese 10% inicial iba a ser íntegro para los trabajadores. Tenemos un convenio que también está muy bajo y con el que no podemos competir ni con otros convenios ni con otros centros públicos, ¿no? Por terminar, con otro vídeo para hacerles un poco más ameno, final de la primera ola, por mantener estímulo mortal. Estábamos pasando el COVID. Alguno de los trabajadores que veis ahí estuvo ingresado en UCI.
bueno, valga de muestra para que veáis que el espíritu intentábamos mantenerlo en positivo, lo pasamos mal, es cierto. También hay muchas cosas que hay de aprendizaje. Y ahora vamos a lo último, que es hacia dónde vamos. Este es un estudio de previsión de demanda de cuidados de mayores en Asturias. Sabéis que yo estoy participando como asociación en lo que es la Mesa Mares, que se llama Modelo de Atención Residencial. Implica un cambio de modelo en el que nos vamos a ver inmersos ya, enseguida estamos en ello. El sábado pasado nos dieron último día para aportaciones y tal y tal. Resumiendo, luego si queréis abrimos un poco de debate, ¿no? Vamos a un modelo que es más hogareño. No confundamos residencias pequeñas, que es lo que está saliendo, con residencias que puedan seguir siendo grandes, pero con unidades, digamos, de convivencia más pequeñas, donde la gente pueda tener una vida más de hogar, respeto por los horarios, más personal, más espacios dentro de lo que es esa unidad, incluso con cocinas, con otro tipo de personal, pero ojo, no hagamos, siempre digo, un modelo ahora porque tuvimos el COVID. No, este es un modelo que ya venía de antes. ¿Veis esas reivindicaciones que estaba haciendo un poco, que pasaban por humanización y que ahora se quieren trasladar? Digamos que es el momento. ¿Por qué? Porque vamos a tener dinero, por fin, que no nos llamemos a engaño. Hay este año una asignación de fondos europeos para reconstrucción, resiliencia, etcétera. A Asturias le tocan 17 millones en concreto para lo que es el desarrollo de un plan de cuidados. Es el momento de modernizar. Vamos, si no somos capaces de sacar partido a esto, es como para darnos de gorrazos a todos y echarnos fuera, porque tenemos este fondo por ahí, más la presión que cada vez procuraremos que sea mayor para que ese Producto Interior Bruto dedicado a la dependencia sea un poquito mayor. Va a permitir que las residencias tengan otro tipo de espacios y más personal, ¿no? Este es el estudio de demanda que había presentado. Bueno, veis aquí por esta diapositiva lo que se espera para dentro de 15 años, que es que pasemos en Asturias de 250.000 personas a 309.000 de mayores de 65 años, un incremento de 58.000 personas. Y mayores de 80 años, un incremento también de 21.000 personas. Dentro de poco, ahora mismo en Asturias el 25% de las personas son jubiladas, tienen más de 25. Dentro de pocos años seremos la tercera parte, seremos, porque yo ya me incluyo, afortunadamente, para estos años, dentro de los que son los jubilados, ¿no? Volvemos otra vez y lamento el tema del dinero. ¿Dónde está España? Aquí. Estamos hablando de modelos nórdicos, noruegos, suecos, franceses. ¿Cuánto dedican ellos? 4 veces más que nosotros por persona y día en gastos de atención a la dependencia. Se puede mantener un modelo de atención con más dinero. Este más dinero sería más satisfacción para el residente, más satisfacción para el trabajador, más satisfacción para el empresario, nuevos modelos de cuidados, ¿no? España está en un gasto por habitante de 1.000 euros al año para dependencia. Vamos aquí a Noruega, 9.127. Bueno, parece que ir a un modelo noruego no está muy tal, ¿no? Pero a lo mejor a uno alemán, francés, que están solo 3 veces más, pues bueno. ¿Qué sucede en Asturias? Ya van reconociendo que los conciertos de plaza son excesivamente ajustados y que no se podría ir ahí, ¿no? Que hay que hacer que la gente permanezca más en el hogar, que sí. De hecho, en este estudio viene bien esta diapositiva que hay aquí. Dice que solo el 13% de la gente prefiere ir a una residencia. Para nosotros es muy benévolo. Según estudios nuestros, solo era el 7%. Aquí nos sorprenden ya con un 13%. Pero luego hay un 62% que dice que podría ir. Es que, claro, a mí me preguntan si quiero ir a una residencia y digo que no. Y eso que conozco el mundo. Yo creo que como en casa no se está en ningún lado. Y hay que permanecer en casa mientras sea posible.
¿Las residencias para qué están? Señor mayor o señora mayor de 85 años, con más de 5 enfermedades, con un 50% que andan en silla de ruedas, con un 50% de gente con demencia, que toman todos ellos más de 7 medicamentos, que tienen muchas complicaciones asociadas, es decir, mientras estéis bien, no vayáis a una residencia. Eso es para un modelo más nórdico, noruego, con housing, tal. Nosotros las residencias son lugares de recuperación. Además, es una estancia media, los números son fríos, pero son de 2 años, que suelen ser los 2 últimos años de la vida, digamos, de permanencia en residencias. Claro, ¿quién va a querer ir? No, perdonadme, pero no. Pero bueno, una vez que se tiene que ir, hay un estudio en Inforesidencias y dice, ¿y qué opina la gente que está en residencias? Por ir muy rápido también. Pues que aspectos positivos. El 90% de los residentes que viven en una residencia está muy satisfecho con estar en la residencia, y de ellos prácticamente todos repetirían el recurso. Es decir, el conocimiento que se tiene de las residencias, yo creo que por estas connotaciones que veníamos antes de prensa, estímulos negativos, deshumanización y tal, es una percepción mala. Y luego, sin embargo, la gente que vive en residencias manifiesta que volvería a ellas y que está encantada, ¿vale? Si les damos otro tipo de recursos, con más personal, más unidades convivenciales, etcétera, más satisfecho que se iba a estar, ¿no? El tamaño de la residencia también difiere lo que uno opina estando en casa que lo que está fuera, o qué les gusta hacer a los residentes, eso es muy variable, ¿no? ¿Y qué nos gusta ser a nosotros? Pues os voy a poner el último vídeo, son 2 minutinos, que yo creo que es la imagen que queremos dar de lo que es una residencia. Este vídeo lo hicimos en conjunto con otra asociación que se llama Arte. Es una parte de una campaña, ¿no?, de un poco de imagen, ¿no?, de lo que es una residencia. ¿Qué significa para ti la familia? La familia, la verdad que todo. Siempre están ahí. Yo la verdad que estoy muy contento. Hombre, la familia para mí significa una gran responsabilidad y un apoyo, claro. Porque yo con 19 años ya me casé, era hija única. Es más, fíjate que yo siempre decía que si no tenía hijos no me casaría. ¿Qué te parece? Tengo 2 y soy feliz. La familia es la que me dice las verdades cuando las necesito oír, y los que me regañan también son los primeros en decírmelo. En definitiva, todo. Felicidad. ¿Cambiarías algo de tu vida? Hombre, cambiar a estas alturas es un poco tarde, ¿no? Pero sí, hubo cosas que no hice y a lo mejor las haría. Cosas que hice y que a lo mejor ahora no las haría. Nada, porque tengo salud, tengo familia, amigos, trabajo, no pido nada más. ¿Sabes qué cambiaría? Pensaría un poco más en mí. ¿Qué te parece? Yo creo que todo pasa por algo, y si soy lo que soy es gracias a todo, a los momentos buenos y los no tan buenos. Y de los no tan buenos creo que es donde realmente se aprende a crecer y podemos llegar a avanzar. Mary. ¿Es para mí? Sí, es para ti. ¿Lo hago? Sí, ábrelo, por favor. Es Mary. ¿Y quién es Mary? Mary es una persona especial. ¿Quién es? El angelín que ahora me está cuidando.
el que me acuesta, el que me da mimos, el auxiliar de la residencia. Pues es uno de los mayores del lugar donde trabajo, una de las personas a las que cuido. Es la que está siempre conmigo, la que me cuida, la que me anima, la que hace que mi vida sea más feliz. Todo el día está pendiente de mí. Mi trabajo es todo, porque es una vocación que siempre me gustó desde pequeño y ahora que puedo ejercerlo, pues hacerlo esa vida más fácil. Somos un equipo de profesionales que lo que intentamos es que estas personas pues tengan una buena calidad de vida y suplir de alguna manera la falta de sus familiares, porque no siempre están, y nosotros formamos de alguna manera parte de su familia. Bueno, yo creo que es importante. Al final lo que nos gusta y con lo que estamos encantados y encontramos un poco el lugar en nuestra vida es cuidando. Y todo lo que se pueda hacer en este sentido, pues será lo que sigamos intentando, con más o menos recursos y más o menos acierto, pero bueno, es importante. Para nosotros sobre todo. Yo creo que me van a reñir porque igual me paso. Podemos abrir un debate, me quedan solo 2 diapositivas aquí, pero es un poco lo que respondimos a la Administración en este sentido de aportaciones, ¿no? Sí que en el documento planteamos nuestra visión de cómo debe ser, que por supuesto es un modelo con el que comulgamos y, como os decía antes, siempre apostamos, pero que vemos que lo que necesita es un verdadero compromiso y una financiación. Porque si no, las pensiones que estamos teniendo en este país no dan para que la gente pueda acudir a un centro súper maravilloso con un ratio de 1 por 1, ¿no? Como no haya un compromiso de los poderes públicos en una financiación mayor, que se agilicen las prestaciones vinculadas al servicio, que no exista el limbo de dependencia, que la gente cuando solicite dependencia lo obtenga rápidamente, que haya un procedimiento de urgencia, que las ayudas se den rápido, que se den vinculadas al servicio si es necesario, predominando sobre las demás, y que la gente elija dónde ir si tiene esta prestación. Yo creo que es la única manera de resolver el problema. Las palabras siempre son buenas. Yo insistía antes con el tema financiero, vuelvo a insistir una vez más. Pienso que de esta vez puede ser la verdadera y que podamos seguir adelante. Yo soy de las personas que siempre ve el vaso medio lleno, aunque a veces la paciencia parece que tiene un límite, pero bueno, hay que explorar este sentido, ¿no? Hablo ahí de los 17 millones de euros que vienen este año, que serán otros 17 para el que viene y otros 17 para el siguiente, que van a permitir, entendemos, consolidar, a no ser que haya una mala praxis con estos fondos y se dediquen a construir 2 residencias y se acabó, que esperemos que no sea el caso, pues que haya un modelo financiero que permita adaptarse, ¿no? Pero, ¿qué pasa con todas las residencias que hay hasta ahora construidas? Que es que ya no van a servir para este nuevo modelo. Pues habrá que ayudarlas y ver qué posibilidades hay de readaptación, de espacios. Claro, vamos a modelo de habitaciones individuales y el que tiene 100 y son todas dobles, que es que ya no va a poder atender a la gente. Es que necesitamos todas las plazas, que no nos lleguemos a engaño. Estábamos viendo que la población mayor es cada vez más. Si ahora nos dedicamos a eliminar antes de tener una red nueva, no vamos a poder llegar. Entonces
todo el mundo tiene derecho a ser atendido, con lo cual todas las plazas son necesarias, ¿vale? Hay que ver también esa reestructuración, cómo se puede ir haciendo. Hay mucha gente de dependencia en Asturias, ahí van datos. Esto, para el que lo quiera, por supuesto que aquí en el Ateneo no hace falta copiar apuntes, cualquiera lo puede tener con pedirlo, ¿no? Pero veíamos a datos de 2020 que todavía hay 6.264 personas a la espera de una resolución. Y bueno, cada vez hay más solicitudes y de urgencia. Pues alguien que lamentablemente tenga un ictus no va a tener una ayuda de dependencia hasta que no pasen 8 o 9 meses. ¿Por qué? Habrá que agilizarle un mecanismo rápido, ¿no?, para poder atender, porque nadie quiere hablar de dependencia igual que nadie quiere hablar de residencias hasta que se ve metido en ello. Entonces, son cosas que también tienen que ser un poco más ágiles, ¿no? Así que, al final, nada, yo creo que estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer o... Muy bien. Bien. Gracias. Gracias por alguna lagrimina que he visto por ahí. Bien, como ha dicho el doctor, estamos en el momento de hacer alguna pregunta. Quedan muchas preguntas para el futuro, ¿eh? Vamos a ir poco a poco, vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto. Dime. De alguna manera usted ya lo planteó en el tema, pero sí hay algo que yo he hecho en falta. Yo hay dos vertientes, una de ellas es, ¿usted qué opina realmente de la sociedad española? Es que no conoce el mundo de las residencias, ni cuándo hay que ir a una residencia, ni para qué sirve una residencia. Bueno, porque... Se le demasiada culpa muchas veces, y perdón, a los medios de comunicación, pero no le echamos ninguna culpa al ciudadano que no analiza. Es decir, estamos posiblemente excesivamente tutelados, nos acostumbramos a que nos digan por dónde tenemos que ir. No, estamos... Yo creo que... a ver, mucho es la campaña de imagen que te decía, ¿no? La gente parece que las residencias es un recurso del que no quiere saber mucho hasta que no llega el momento. Está un poco estigmatizada, metida debajo de la alfombra. Es un recurso del que tampoco la sanidad se implica del todo, que es una de las cosas que queríamos también con este nuevo modelo, que sanidad asuma sus funciones dentro de lo que son los centros residenciales. Quizá con esa campaña. Y luego, no somos capaces, lo veíamos en el último congreso de CEAPS y queríamos hacer una campaña también en ese sentido. No tenemos aliados dentro de las familias, de la gente que está en las residencias. Se sienten socialmente estigmatizados y culpabilizados, como el que llevar a una residencia a un familiar sea una incapacidad de la familia por atenderle. Estamos todavía con un poco esa mentalidad que afortunadamente yo creo que va pasando, ¿no? Pero sí es verdad que la gente que tiene a un familiar en residencia no suele salir en defensa ni presume de ello, ¿no? Tal vez porque el ataque sea muy fácil, también, porque, bueno, ya ves que tampoco socialmente están muy bien vistas las residencias. Prensa, partidos políticos irresponsables muchas veces, que si todo público, lo público, cuando sería insostenible y falto de control muchas veces, agravios comparativos, médicos de sanidad que no se implican, tengo que decirlo de alguna manera, todo lo que debieran en lo que es una residencia.
parece que molestamos un poco cuando les llamas más de la cuenta, ¿no? Y sin embargo las cartillas de asegurados sí que los tienen ellos, ¿no? Bueno, es un cúmulo de circunstancias que hay que ir atajando una a una, ¿no? Ir dirigiendo, quizá con una campaña de imagen de los propios trabajadores que están, de las familias que tienen personas que viven en residencias. Al final, de los propios residentes es lo más fácil. Como veías en la encuesta, la gente que está en la residencia luego sí está contenta de estar ahí. Decía un filósofo, bueno, inglés, nada hay tanto que sea incapacidad o que haga ir a la gente como la sensación de inutilidad, aislamiento, ausencia social, ¿no? Yo creo que es lo primordial, y luego la gente ahí llega y se integra más. Sí, sí. Pero muchas veces la atención profesional no la sustituye por mucho que se quiera un hijo, por mucho cariño le tenga a su padre. Hay circunstancias en las cuales está mejor tratados una persona en una institución de estas características por sus propias necesidades. Y eso es lo que la sociedad no valora, eso es lo que la sociedad no ve. Dice, ala, ya no tiraron una residencia. Sí, y situaciones como medicalizar las residencias. Bueno, la residencia no es un establecimiento sanitario. no, ni nadie quiere. Luego, si algo dejó esta campaña claro, es que la gente tampoco quiere vivir en un hospital, ¿no? Sí que luego demanda que en la residencia se sienta segura con una presencia médica y de enfermería, pero el que debería de asegurar la asistencia sanitaria de los centros es sanidad. Por eso, desde CEAPS también, no solo desde ASCEGE, cuando se presenta este nuevo modelo, pensamos que si no hay financiación, una de las patas de la financiación tendría que salir de sanidad, y que sea sanidad, además por la escasez de profesionales. Yo no sé, la enfermería está en vías de extinción. Es imposible conseguir una enfermera titulada para trabajar en una residencia, aunque se pague más, la enfermería va a trabajar a sanidad, al hospital. Tiene que ser muy vocacional el que la gente quiera cuidar, además de sanar, ¿no? Y que, entonces, si es imposible hasta conseguir profesionales, tendría que ser la propia sanidad la que los aportara. Una de las patas del banco es esa. Y que tampoco tenga la gente una sensación de abandono, porque lo tiene, de su centro de salud, normalmente. Ahí estamos con... No lo digo ya por mi centro en concreto, ¿no? Yo ahora digo como presidente de ASCEGE, ¿qué es la realidad que me encuentro en los centros? Durante la pandemia, de los 27 centros, es que ni a uno fue un médico del centro de salud, nunca jamás. ¿Vale? Entonces, o lo atajabas con tus medios propios o era al teléfono y a derivar. Eso también implica un poco de sensación de abandono para la propia persona que ahí vive. Muy bien. Solo informarles que el próximo jueves, día 20, la catedrática de Filología de la Universidad de Oviedo, doña Socorro Suárez de la Fuente, nos hablará sobre la escritora Carmen Ruiz Tilbe, y que la próxima conferencia de este ciclo será el martes 25, cuando doña Cristina Díaz Hernández, jefa de sección de la Consejería de Derechos y Servicios Sociales del Principado de Asturias, nos hablará del efecto de la pandemia en los niños. Están ustedes invitados. Nada más, gracias de nuevo, les deseo tener un feliz resto de día.